los del FBI, que hay una serie que es Manhunter, está basado en eso, que es real. Lo que hacían era entrevistarse con asesinos en serie para saber en plan cómo funciona la mente criminal, o sea, qué os ha llevado a hacer. ¿Por qué crees que nos atraen tanto los asesinos en serie de índole sexual? A ver, yo tengo mi teoría sobre esto. ¿Cuál consideras el caso más mediático sobre delitos sexuales en España? A ver, yo diría que La Manada. O sea, La Manada es el caso que también motivó que luego se hiciera la ley de solo sí es sí. ¿Qué opinas del solo sí es sí? Yo creo que es una ley que está... Sí que hay un caso de un... Creo que era en Estados Unidos, que lo traté en el canal. No sé si en Estados Unidos o en Canadá. Un hombre que se vio la serie de Dexter, se obsesionó con la serie de Dexter y dijo, pues voy a hacerme yo un Dexter también. Fue un Dexter wannabe. O sea, por ejemplo, la de Jeffrey Dahmer a mí sí me parece, lo que se criticó mucho es que han cogido un actor que es muy guapo para el personaje, tal. Como a ver, que Jeffrey Dahmer tampoco era feo. ¿Qué caso reciente te ha hecho reflexionar sobre justicia y sexualidad? El de Rejón. Así que eso es una fantasía. A ver, yo creo que el caso, o sea, desde un principio lo he dicho y luego conforme va saliendo más cosas, más cuenta creo. La cena de los juzgados, ahora mismo, de Elisa Mouliá y el señor que quería salir. ¿Lo has visto? Ay, sí. Sí, lo he visto. Sí. ¡Paso! Hay algo difícil de ignorar: la atracción que generan las historias de asesinos, especialmente cuando cruzan los límites de lo más oscuro. Series, documentales, relatos forman parte del consumo habitual, casi como un género propio. Nos acercamos por curiosidad, por la necesidad de entender lo que sale de lo común. Ese interés ha dado lugar a una narrativa constante, donde los casos se reconstruyen, se analizan y se cuentan una y otra vez desde diferentes enfoques. Partimos de ahí, de esa fascinación, de esa curiosidad compartida, para abrir una conversación y mirar un poco más allá de lo que ya conocemos. Hoy entra a el confesionario de Sex Players, Lada Amores. Nos hace muchísima ilusión tener hoy en el confesionario de Sex Players a Lada Amores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, ya con ganas de abordar la entrevista, que lo hemos ido retrasando y al final ya ha llegado. Ya está aquí, ya ha llegado. Sí. ¿Qué te parece si te presentas tú, por si alguien no te conoce? Pues bueno, yo soy Lada Amores, me dedico, bueno, soy youtuber, yo estudié Derecho y me dedico sobre todo a tratar temas de true crime. También intento darles, cuando son casos sobre todo de España, porque al fin y al cabo, pues como estudio Derecho y es la ley que yo he estudiado, sí que les puedo dar un enfoque más jurídico, por decirlo así, explicar a lo mejor pues cómo se ha hecho el proceso, cómo se ha llegado a la condena, qué implicaciones tiene. Ya en casos de estadounidenses, pues se escapa un poco más a mi entendimiento ese punto, pero lo que son de aquí sí que intento por lo menos darle, de que la gente lo pueda entender también el proceso judicial que hay detrás de los crímenes, por ejemplo. ¿Dónde puede encontrarte la gente? ¿Cuáles son tus redes? Pues estoy en YouTube, porque sí que tengo TikTok, pero como si no lo tuviera de momento, y es Los Misterios de Lada. Que luego también tengo otro canal que es Lada Tomate, que no tiene nada que ver. Es comento la isla de las tentaciones. Pero está viendo. Sí. Son dos mundos. La entrevista, mira, se divide en dos bloques, uno de preguntas y otro de minijuegos. Aquí lo único prohibido es no disfrutar del rato. ¿Empezamos? Bien, empezamos. Empezamos hablando de lo que a veces genera más debate: el deseo, las parafilias y dónde termina la libertad y empieza la ilegalidad. Desde el punto de vista jurídico, ¿cuándo una práctica sexual se convierte en delito? A ver, lo principal sería, obviamente, cuando no hay consentimiento. O sea, si no hay un consentimiento, bueno, está ya no solamente la ley de solo sí es sí, sino que antes previamente ya, si no había un consentimiento, se entiende que es un delito, porque estás atentando en contra de la voluntad de la persona. ¿Y cómo se regula en España el consentimiento dentro del ámbito sexual? Claro, actualmente, bueno, con la ley de solo sí es sí hubo un cambio, pero a pesar de lo que se piensa, que estoy buscando aquí para leerte el artículo concreto, mira, aquí lo tengo, dice... Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso concreto, expresen de manera clara la voluntad de la persona. O sea, a pesar de que la ley se llama solo sí es sí,
realmente el consentimiento no tiene por qué ser expreso. O sea, no tiene por qué haber un sí expresamente, sino que de los actos que tú estás haciendo se sobreentienda que realmente tú estás participando libremente en esa relación. E incluso el consentimiento se puede negar en cualquier momento. Claro, obviamente, o sea, tú en cualquier momento del acto tú puedes retirar ese consentimiento. O sea, no, tú puedes a lo mejor al principio estar de acuerdo con la relación y luego en cualquier momento decir, a mí esto no me arrepiento, no me está gustando, y se tiene que parar en el momento que tú dices que no. ¿Qué errores comete la gente? Si no es un delito. ¿Qué errores comete la gente al pensar que si hay consentimiento todo vale? Claro, es que si ya entramos un poco en el mundo del BDSM y tal, hay mucha gente que se piensa, pues eso de, pues firmo un contrato previo y con un contrato previo ya a partir de aquí, como ya se ha hecho el contrato, todo vale. Pero como decimos, el consentimiento en cualquier momento lo puedes retirar. O sea, tú puedes haber firmado un contrato previo de estoy de acuerdo con estas prácticas y luego cuando esas prácticas se van a llevar a cabo, no estar de acuerdo y decir, lo retiro. Por eso también es importante muchas veces en estos casos tener palabras de seguridad, por ejemplo, porque solamente suele intentarse que sean diferentes a palabras que podrías usar normalmente, en plan de, en los casos de BDSM, pues por ejemplo hay una sentencia que se consiguió la absolución porque, bueno, se había hablado, obviamente todo esto se tiene que hablar previamente, las prácticas que se van a llevar a cabo, que las dos personas estén de acuerdo en las prácticas que se van a llevar a cabo y durante todo el proceso en el que se estén llevando, que estén de acuerdo con lo que se está haciendo en cada momento. Entonces también es muy importante la comunicación. Y si a lo mejor tu palabra de seguridad es no, puede dar a malentendidos en el contexto del BDSM. Entonces, por eso, por ejemplo, en la sentencia que te digo que resultó en absolución, se había quedado claro, o sea, había conversaciones de WhatsApp en las que se había hablado previamente de de cómo iba a ser todo. Durante todo el proceso hubo consentimiento, la persona estaba en las conversaciones de WhatsApp, que la persona sabía que había una palabra de seguridad que era níspero, para que no tenga nada que ver con una palabra que tú digas normalmente en un contexto sexual, a no ser que sea para decir hasta aquí. Entonces era de, vale, se entiende que era conocedor de la palabra de seguridad, podría haberla dicho, si no la ha dicho y estaba de acuerdo con todo lo que se estaba haciendo, no habría delito. Entonces se absolvió. Entonces, ¿puede un contrato o acuerdo proteger legalmente a las personas que practican BDSM? Legalmente no. O sea, no es vinculante, y hay sentencias que mencionan que no es vinculante legalmente. O sea, lo que sí que pasa es que luego puede servir como prueba en un juicio. Decir, no, esto se habló previamente, se había pactado esta palabra, en ningún momento se dijo. Entonces, no había nada que me hiciera a mí entender que en el acto la chica o la persona que no quería estar en esa situación no lo manifestó. Pero legalmente no te vincula. O sea, tú no puedes decir, porque por ejemplo también hay una sentencia de un caso que era de esclavitud. O sea, vamos a ver, de esclavitud dentro del rol BDSM, no de esclavitud real, que esto también es importante, son juegos de roles. Entonces, era un caso de una chica que había firmado el contrato y decía algo así, a ver si lo encuentro, cómo lo ponía, porque era en plan, renuncio a todo derecho a intimidad o ocultamiento. Si mi amo decide exhibirme ante otras personas, me mostraré ante ellas en los términos que se me indique, asumiendo incluso que pueda ser a cara descubierta. O sea, era en plan de, ella como que se dejaba que el chico la expusiera fotografías suyas o vídeos suyos públicamente. Claro, eso lo firma en un contrato. Esta sentencia obviamente se dijo que el contrato no tenía una validez legal, porque además fue que post la ruptura él cogió y hizo una web con las fotografías e intentó decir, no, es que está este contrato, nosotros firmamos este contrato, ella estaba de acuerdo con que yo pudiera exponer su imagen públicamente. Y claro, se dijo, a ver, eso tenía un sentido dentro de la relación, que además ya no existe porque ahora mismo sois expareja, y además que no puedes renunciar a un derecho fundamental como es el derecho a la propia imagen. Entonces, claro, dentro de un juego de roles y tal, sí que puede ser importante como prueba. Ahora bien, hay casos y casos y hay derechos fundamentales a los que no puedes renunciar. Poniendo el caso del ejemplo de las fotos que me comentas, ¿se puede tener una mente oscura y ser completamente inofensivo?
¿Cómo tener una mente oscura y ser completamente inofensivo? ¿A qué te refieres? Me refiero al caso que me has puesto, por ejemplo, de la pareja que le dio el consentimiento a la chica de publicar sus fotos y demás, y luego él lo hizo como con mala leche, ¿no? Con resentimiento hacia su exnovia. Sí, claro, él lo explicaba como que no había sido con resentimiento, sino que lo había hecho que aunque la web era pública... Pero que es un poco oscuro, ¿no? En sí. Por eso claro, digo, tener una mente oscura sí. y ser una persona completamente inofensiva o... Sí, exactamente. O sea, tú no tiene por qué, no todos los delitos son violentos. O sea, es otro tipo de violencia. O sea, en este caso, o sea, estás vulnerando igualmente un derecho, en este caso es un derecho a la intimidad y a la propia imagen, pero aunque no te esté agrediendo físicamente, sigue siendo un delito. Claro, podemos normalizar mandarnos nudes, ¿no? Que se dice, claro. Entre parejas o demás. Hay prácticas que la gente ve normales, pero que legalmente son muy delicadas. Prácticas, sí, justamente, por ejemplo, el sexting. Sí que es verdad que últimamente, pues también a raíz de las redes sociales, de Tinder, de tal, como que se ha normalizado un poco más y se ve como es más común que sea, sobre todo si hay relaciones a distancia o lo que sea, es más común que esto se lleve a cabo. Pero claro, también hay que tener cuidado con la persona a la que se la mandas, hay que tener cuidado con esas cosas. Y sí que es verdad que, aunque se ha normalizado, es delicado. Es delicado, está el derecho de revelación de secretos, que se llama también. Tú no puedes coger y ir revelando las fotografías de una persona sin su consentimiento, que es un poco donde se encuadra también el caso que te he comentado de la chica que el novio las puso después de haber cortado. ¿Qué deberíamos enseñar sobre el consentimiento que todavía no se enseña? A ver, yo creo, es que claro, yo creo que conforme está bastante claro. O sea, si una persona o bien te dice no expresamente, que es como ahí ya no hay tu tía, o sea, no hay duda ninguna que si te está diciendo que no, es que no. Eso por un lado. Pero si tú ves, obviamente, si la persona está privada de raciocinio, de conocimiento, por decirlo así, en el sentido de está bebida, está en plan bajo los efectos de sustancias o tal, esa persona no puede prestar consentimiento. Por mucho que parezca, no. Esa persona no puede prestar consentimiento. Entonces, que eso, por ejemplo, ya con la ley de solo sí es sí, sí que se puso esa parte. Antes era abuso y ahora se ha puesto como agresión sexual. El hecho de aprovecharse de una persona en esas circunstancias, porque se entiende que no está en capacidad para poder consentir. Entonces, yo creo que tú sabes, si no hay un sí expreso, que es como te digo, la propia ley no pide un sí expreso, tú sabes si la otra persona realmente quiere, o la notas que dices, ante la duda es mejor parar. Eso es lo importante. Ante un no, obviamente, parar, y ante la duda es mejor parar. Claro, el consentimiento debe ser expreso, claro, y es reversible en cualquier momento. Efectivamente. Pero, ¿ampara daños graves aunque haya acuerdo previo? No, eso también es importante. O sea, tú puedes ser, porque hay sentencias también de esto, tú puedes ser que hayas hecho, incluso lo has hablado, incluso lo tienes por contrato, lo que sea, en el BDSM, ¿vale? Pongamos el delito de lesiones, lo más seguro es que te lo acabes comiendo, con un atenuante, es decir, porque claro, se entiende que las lesiones han sido en parte consentidas, pero al ser consentidas, o sea, creo que es el 155 del Código Penal, que dice: los delitos de lesiones, si ha mediado consentimiento válido, libre, espontáneo y expresamente emitido de la persona que recibe la lesión, en ese caso el otro es autor de delito de lesiones, pero se le impone la pena inferior en grado, es decir, tiene un atenuante, porque se entiende de, vale, sí, le has lesionado, le has hecho una lesión a esta persona, pero esta persona estaba de acuerdo con la práctica que se estaba llevando a cabo. Ahora bien, ha sobrepasado los límites de tal, como te digo, tú no puedes atentar contra un derecho fundamental. En este caso es la integridad física. Entonces, como ha habido consentimiento, no se pone el delito en su máxima expresión, sino se le pone un atenuante. Luego también, obviamente, hay casos. O sea, por eso hay que tener mucho cuidado cuando se hacen ese tipo de prácticas. Por eso se dice que el BDSM pues, tiene que ser seguro, tiene que ser sensato y tiene que ser consensuado, obviamente. O sea, tiene que estar todo hablado, a poder ser, si vas a hacer prácticas de riesgo extremo, como por ejemplo puede ser asfixia erótica, pues tener conocimientos de primeros auxilios, por ejemplo, sería a lo mejor importante. Y saber, obviamente, cuándo parar. Importante tener una palabra de seguridad
Para parar, o un gesto de seguridad, porque claro, si estás haciendo asfixia erótica, pues a lo mejor no puedes hablar. Igual es importante tener también un gesto. Entonces, claro, también habría casos en los que se puede producir una muerte involuntaria, al fin y al cabo es una práctica de riesgo. Entonces, habría casos en los que se podría llegar a producir una muerte involuntaria y obviamente eso conlleva, igual que por lesiones, aunque tengas un atenuante, es una condena por lesiones con atenuante. En este caso ha sido involuntario porque ha sido accidental, porque viene de una práctica de riesgo, pero se ha producido un fallecimiento. Entonces eso también lleva a una condena. Claro, por lo que he leído yo también, en España ha habido sentencias donde se invalida el consentimiento si hay lesiones relevantes y se cuestiona siempre si hubo un consentimiento real o bajo presión. Sí. ¿Hay deseos obviamente que deberían quedarse siempre en la fantasía? Por ejemplo, lo de la asfixia o... A ver, es que todo depende de cómo se lleve a cabo, ¿sabes? Porque claro, es lo que te digo, si eres consciente de los riesgos, porque también hay gente que lo hace sin conocimiento, pero claro, ahí es donde está el real peligro. O sea, si eres consciente de las dos personas, quien está realizando el acto y quien lo está recibiendo, si sois conscientes de los riesgos, si tenéis palabras de seguridad, si además es, como te digo, sería importante que hubieran unos conocimientos de primeros auxilios, por si acaso en el momento de frenesí aprietas más de lo que toca, pero por eso yo creo que obviamente sí que se pueden llevar a cabo, pero tiene que ser de forma segura y con el consentimiento de ambas partes. En este tipo de prácticas más extremas, ¿crees que el porno está empujando a ello? No sabría decirte exactamente porque tampoco tengo los datos. Sé que hace años sacó, creo que fue Pornhub, en plan estadísticas, y de la gente que consumía porno duro, vamos a decir así, en plan de estilo BDSM, eran más mujeres que hombres, por ejemplo. No sé si fue en 2021 o así, esa estadística no te puedo decir exactamente. Entonces tampoco sabría cómo está ahora mismo. Tampoco sabría decirte si contribuyen a que haya más o menos. Igual sí que contribuyen a lo mejor a normalizarlo, pero ahora bien, hay que estar informado no solamente de lo que ves del porno. Vamos con un bloque un poco más oscuro, pero inevitablemente fascinante. Las series sobre asesinos en serie se han convertido en fenómeno cultural. ¿Por qué crees que nos atraen tanto los asesinos en serie de índole sexual? A ver, yo tengo mi teoría sobre esto. Yo creo, porque claro, como yo me dedico, como he dicho antes, a dos cosas que no tienen nada que ver, que viene a ser el true crime y la isla de las tentaciones. Entonces, claro, y casualmente comparto mucho público en los dos canales, siendo que son temas que realmente uno es un reality show de infidelidades y otro es hablando de crímenes reales. Pero en ambos hay mucha pasión. Claro, yo creo que creo que como la parte del cerebro que se activa es la misma, que es la del morbo. Entonces, mi teoría es esa, en plan de que por eso creo que a lo mejor, y en mis estadísticas está, la mayoría de gente que ve mis vídeos en ambos canales son mujeres. Entonces, creo que en gran parte es como que se nos activa la misma parte del cerebro de lo que nos llama la atención, en plan el morbo de cómo puede haber pasado esto. De igual de cómo esta le ha puesto los cuernos a a cómo esta persona ha llegado a hacer esta salvajada. Yo he estado viendo que existe la hibristofilia. ¿Sabes qué es? Sí. Que es la atracción hacia criminales. Claro, también va un poco relacionado con eso. O sea, además suelen ser... Sí que hay algunos casos en los que hay hombres que también han escrito cartas a mujeres que han cometido crímenes y tal, pero por lo que sea es algo que se da más en mujeres. O sea, y además hacia asesinos que muchas veces sus propias víctimas eran mujeres, que es como lo lógico sería aléjate de esto, que esto es peligroso para ti. O sea, está en la cárcel porque ha matado a chicas. Pero por ejemplo Ted Bundy incluso creo que se casó con una fan, por decirlo así. Se le conocía como el asesino encantador. Sí. Manson también creo que se llegó a casar o si no se llegó a casar, estuvo a punto también con una fan. O sea, es como, no sé exactamente qué es lo que lleva ahí. Es no sé si decirlo, trastorno mental o una parafilia, a lo mejor, porque es la atracción hacia una figura que claramente sería hostil incluso para ti.
¿Hay peligro en convertir a los asesinos en figuras casi pop? Es que claro, tampoco sabría, porque realmente ya lo eran. O sea, me refiero, igual que ahora se hace, por ejemplo, de Ted Bundy, que hace unos años se hizo una serie con Zac Efron, una película creo. Luego también, bueno, de Jeffrey Dahmer también hace poco se hizo una serie y tal, pero claro, realmente eso simplemente lo que ha hecho ha sido volver a traerlos a la actualidad, pero son casos que ya en su día fueron fenómenos pop, en el sentido de que fueron casos súper virales, súper conocidos, como te digo, a Ted Bundy le escribían en la cárcel, iban a verlo, o sea, ya lo eran, simplemente lo que hace es como este caso que pasó hace 50 años y del que a lo mejor ya casi no se acuerda tanta la gente, lo hacemos serie y se vuelve a hablar de él. Entonces, ya eran fenómenos pop. Puede tener el riesgo, entre comillas, a lo mejor de que digas, bueno, puede salir gente que inspirado por esto diga, pues igual voy a cometer crímenes de este estilo. Puede darse el caso. También es un poco como lo de los videojuegos. Lo que se decía en los 90 de... Claro, sí, es lo que se decía en los 90 de no, es que esta persona que juega videojuegos en plan agresivo juega al Doom y por eso ha cogido y se ha hecho una matanza. A ver, yo creo que ya... En España hubo un caso, yo creo que lo tengo por aquí apuntado. El asesino de la katana, sí, justamente. Que se decía de que era porque jugaba al Final Fantasy sí. Y tenía el peinado un poco parecido al personaje y era en plan de, pues es por esto. Entonces, claro, que luego al final simplemente fue que le había dado un brote psicótico, que no tenía nada que ver con los videojuegos. Entonces, claro, si realmente fuera por los videojuegos, tú tienes que tener, igual que si realmente fuera porque te has sentido inspirado por serie de X asesino, tiene que ser porque tú ya tenías de base un poco esa predisposición a tal. Simplemente te ha servido como inspiración a algo que tú posiblemente ya hubieras llegado a hacer. Porque yo he jugado videojuegos, vamos a decir, violentos toda mi vida y nunca me ha dado por matar a nadie. Me he visto True Crime, ahora lo hago, pero antes lo consumía y nunca me ha dado tampoco por decir, hostia, voy a probar yo aquí a matar a 15. Entonces, claro, creo que ya tiene que haber como una pequeña predisposición de la persona a decir, ¿y si lo hago yo? Pero que de normal y de base no está. ¿Qué opinas de la representación de casos reales, como el de Jeffrey Dahmer en Netflix, como hemos hablado? Yo creo que si está bien tratado, o sea, si está bien llevado, si se ciñe bastante lo que es la realidad del caso y si se hace con respeto a las víctimas, yo no le veo ningún problema. O sea, el hecho de no hablar de eso, no hacer series de eso cuando es un acontecimiento que ha ocurrido, es simplemente pues decir, bueno, pues ojos que no ven, corazón que no siente, esto, si no hablamos de esto no ha pasado. Bueno, pero ¿qué pasó? O sea, y creo que es mejor también saber fielmente qué ocurrió, porque sobre todo para conocer también un poco la mente criminal. O sea, cuando se empezó a estudiar la criminología, lo que se hacía, no me acuerdo cómo se llamaban los del FBI, que hay una serie que es Manhunter, está basado en eso, que es real. Lo que hacían era entrevistarse con asesinos en serie para saber en plan cómo funciona la mente criminal, o sea, qué os ha llevado a hacer lo que habéis hecho. O sea, si tú no estudias eso, es luego más difícil prevenirlo porque no lo conoces. Entonces creo que si está bien llevado, no le veo ningún problema. ¿Crees que estas series ayudan a entender la mente criminal o la banalizan? Creo que eso depende de cómo esté llevado. O sea, por ejemplo, la de Jeffrey Dahmer, a mí sí me parece, lo que se criticó mucho es que han cogido un actor que es muy guapo para el personaje, tal. Como a ver, que Jeffrey Dahmer tampoco era feo. Entonces, que para gustos colores, obviamente, pero tampoco era un chaval que fuera feo. Entonces, pues han cogido a un actor pues que era rubio, que era delgadico, que era tal, encaja en el personaje. Tampoco nadie dijo, cuando cogieron a Zac Efron para hacer a Ted Bundy, nadie dijo, joder, que han cogido a Zac Efron y Zac Efron es muy guapo. Es que Ted Bundy era, es lo que tú has dicho, era el asesino encantador. Parte de su encanto era el ser guapo. Era parte de lo que hacía para cazar a las chicas. ¿Qué serie te parece más realista en su tratamiento de crímenes sexuales? Yo diría que esas dos están muy bien llevadas. La de Jeffrey Dahmer y la de Ted Bundy, yo diría que están muy bien llevadas. ¿Y cuál te parece la más sensacionalista? Sí, claro, de crímenes sexuales no sabría decirte cuál me parece la más sensacionalista. Es que claro, de otros crímenes sí, porque sobre todo en documental, en el caso de la Guardia Urbana, hay serie y hay documental. En la parte del documental hicieron solo la versión de Rosa Peral,
por ejemplo, pero no es un crimen sexual. Pero claro, hicieron solo la versión de ella, omitiendo que había otro acusado que tenía una versión completamente distinta. Era, o sea, totalmente no parecía, o sea, parecía una falta de respeto a la víctima del caso. Entonces, lo que digo, depende todo de cómo esté llevado, se puede llevar bien o se puede ser un desastre. ¿Hay algún riesgo en mezclar morbo, espectáculo y delitos reales? Claro, es lo que te digo, corres el riesgo a lo mejor de que pueda salir alguien que diga que, por ejemplo, en la serie Dexter hay un caso que, y mira que Dexter no es real, o sea, es una serie que está basada en un libro, además, en un libro de ficción. Sí que hay un caso de un, creo que era en Estados Unidos, que lo traté en el canal, no sé si en Estados Unidos o en Canadá, un hombre que se vio la serie Dexter, se obsesionó con la serie Dexter y dijo, pues voy a hacerme yo un Dexter también. Fue un Dexter wannabe, o sea, mató a uno que encima ni siquiera, porque Dexter mataba criminales, ni siquiera eso, o sea, el tío dijo, yo me meto en una app de citas, haciéndome pasar por mujer y al primero que venga, me lo cargo, porque sí, plan por probar. Pues se creía más listo que la policía, en plan, si a Dexter no lo pillaron y yo me he visto la serie, a mí no me van a pillar. Le pillaron, obviamente. Entonces, claro, puede haber casos como ese que diga me he sentido inspirado por la serie y tal, pero claro, ya es lo que te digo, tienes que tener una predisposición previa a tú que te llame la atención el cometer el crimen. En general, ¿este tipo de series humanizan demasiado a los criminales? Es que, claro, también yo habiendo estudiado Derecho, que eso se lo escucho alguna vez a Beatriz de Vicente, y coño, es que es verdad, o sea, claro, es que habiendo estudiado Derecho, y más Beatriz dice que además es criminóloga, yo criminología no he estudiado, pero Derecho sí, y claro, una parte del Derecho Penal también, tú no sabes si vas a defender al bueno, tú puedes defender al bueno, entre comillas, o defender al malo. Entonces, claro, también detrás del malo hay una persona. Por eso es importante entender la mente criminal, entender de qué narices le ha llevado a una persona a hacer la salvajada que ha hecho, que obviamente esto no justifica la salvajada que ha hecho, pero entenderlo hace que a lo mejor puedas ver patrones para evitar que se haga. Entonces, entiendo que se puede humanizar al personaje de un asesino en serie, pero es que detrás de ahí, quieras que no, es que hay un humano. Y es importante entenderlo para evitar que se repita. ¿Qué te parece el auge del true crime centrado en delitos sexuales? A mí es que como el true crime es un género que siempre me ha gustado, ya te digo, entonces yo mientras esté bien tratado y que es como yo también intento hacer en mis vídeos, en plan de con el respeto a las víctimas, intentando no entrar en la parte más morbosa de tal, de con detalles, con de esto, en plan ciñéndote a los hechos. Yo muchas veces, y además si es España, yo lo que intento es vale, a ver qué se dijo en la sentencia, en plan de vamos a ceñirnos a lo que es el caso, a lo que es el proceso y a cómo se llevó la investigación, en plan lo más fiel a lo que es la realidad posible y entrando en los detalles más mínimos que se pueda para tampoco crear aquí de cosas que dices, igual esto es innecesario para el sufrimiento que la persona que lo sufrió tuvo que pasar. Sí, es cierto que para algún tipo de espectador este tipo de contenido es algo morboso. ¿Este tipo de contenido dice más de nosotros que de ellos? De la gente que lo consume de la que sociedad, del... sí. Sí. No sabría decir, es que es lo que te digo, yo creo que es algo que siempre ha llamado. ¿Por qué el interés en los asesinos en serie? Yo creo que es algo que siempre ha llamado la atención, o sea, si te vas, en plan, yo qué sé, Jack el Destripador, todos los periódicos, y estamos hablando de que es como el primer asesino en serie así en plan mediático, todos los periódicos cubrían el caso, todo tal, o sea, es como que algo que es muy intrínseco al ser humano que viene pues desde siglos para atrás. Entonces, claro, ahora simplemente pues como tenemos la tele y tenemos el Netflix y tal, pues lo tienes más a mano. Pero claro, antes era ha pasado no sé qué, explota la noticia, porque vende, porque es que a la gente le interesa esto. Sí, que hay gente que se hace fanática, incluso. Sí. ¿Es peligroso que haya fans que defiendan a asesinos? Sí, eso sí, o sea, es como, yo lo que te digo, obviamente hay que intentar, ya desde un punto de vista criminológico, comprender a la persona para saber qué ha pasado ahí para que se llegue a ese punto, ¿vale? Pero otra cosa es defender que haya hecho lo que ha hecho y justificar que haya hecho lo que ha hecho. Obviamente cualquier acto de violencia es injustificable.
tú puedes entender qué te ha llevado aquí, tal, para intentar, si ves otra persona que en el futuro se está haciendo patrones o lo que sea, desviarlo del camino del mal antes de tiempo, pero justificar que alguien haya hecho un acto de violencia o defenderlo, eso es indefendible. ¿Estamos sexualizando la violencia en el entretenimiento? No sabría decirte. Que tampoco consumo yo mucho contenido de plan. Yo solo veo ahora mismo los Bridgerton. Es que eso, violencia tiene bastante poca. ¿El físico puede convertir a un criminal en ídolo? Sí, eso 100%. Sí. O sea, vamos. A la vista está hace poco. ¿Cómo se llamaba? Macchiato o algo así es. Una amiga mía lo sabe porque una amiga mía es en plan de. Ay, qué loco está este tío, pero qué guapo que está. Y yo en plan de tía, pero está como una delgadera. O sea, el Johnny Majoli o algo así. El chico este que mató a un CEO de uno de seguros, es que no he cubierto el caso, pero era un chaval que dice, joder, el chaval es guapete, el chaval, obviamente, pero como se supone que le ha metido un tiro a uno en mitad de la calle, ¿sabes? Como, igual, pues muy guapo que sea, pero sí se convierte, bueno, y un montón de edits en TikTok y de todo, plan, ídolo de por la belleza, o sea que sí, hace un poco. ¿Por qué algunas personas llegan a sentir atracción por asesinos reales? Es que no sabría decirte, pero es que sé que sobre todo son mujeres. O sea, es más normal que la hibristofilia pase en mujeres. Yo justamente se lo pregunté a Beatriz de Vicente y ella porque claro, también es una cosa que a mí me llama mucho la atención, que es como, no puedo entender en qué momento dices, hostia, este tío que ha matado a 7 me vuelve loca, como hostia, yo qué sé, yo diría hasta luego. Y claro, ella me hizo que a lo mejor puede venir como de una parte como de cerebro reptiliano, en plan muy primitiva, porque quieras que no, vale, sí, somos en plan animales racionales, vivimos en sociedad y todo lo que tú quieras, pero al fin y al cabo somos animales y hay una parte de instintivo de cuando éramos, pues eso, homínidos. Entonces, claro, a lo mejor es una parte de, vale, si este tío ha matado gente, es un tío en plan que me puede proteger, ¿sabes? Como que subconscientemente tienes un poco eso a lo mejor ahí y por eso es más común que haya mujeres que sienten ese tipo de atracción hacia asesinos en lugar de hombres. ¿Crees que este tipo de contenidos de series así de asesinos puede influir en la empatía hacia las víctimas? ¿O se centra más en el Creo que sí. Claro, eso que te digo, es que depende de cómo esté llevado, sí que puede ser que al centrarse más en la figura del asesino y no tanto en la visión de lo que la víctima tuvo que pasar, igual sí que te hace más difícil porque no lo ves a lo mejor como una persona a la víctima, ¿sabes? Volviendo aquí a España, vamos a hablar de condenas mediáticas, de cómo la ley se cruza con el sexo y de cómo la opinión pública influye en la justicia. ¿Cuál consideras el caso más mediático sobre delitos sexuales en España? A ver, yo diría que La Manada. O sea, La Manada es el caso que también motivó que luego se hiciera la ley de solo sí es sí. Entonces, como caso más mediático de delito sexual, yo diría que es La Manada de Pamplona. ¿Crees que los juicios mediáticos afectan las decisiones judiciales? Sí. A ver, para bien o para mal, también te digo. Porque, por ejemplo, en el caso de La Manada, en primera instancia se les condenó por abuso, porque entonces estamos hablando que esto es previo, ley de solo sí es sí, y la figura del abuso aún existía. Entonces se les condenó por abuso, que es una pena inferior, o sea, más pequeña que una agresión sexual o una violación. Entonces se les condenó por abuso. Esto hizo, obviamente, manifestaciones, movilizaciones en la calle, en redes sociales, en los medios de comunicación, y entonces cuando se hizo un recurso se condenó ya esa vez por agresión sexual, porque se entendió que sí que había mediado lo que se llamó intimidación ambiental. Porque claro, la diferencia que había entre abuso y agresión sexual era si había habido intimidación o violencia o no. En un principio se entendió que no había habido intimidación ni violencia y luego se entendió que sí, que el hecho de que hubieran 5 chicos ya era suficientemente intimidante por el ambiente, en plan, por el contexto de estás tú sola con 5, ya era suficientemente intimidante como para considerarlo agresión. Y entonces, en la segunda instancia se modificó.
y subieron las penas, obviamente. Luego, por ejemplo, estaría el caso del equipo de fútbol de la Arandina, que no sé si lo conoces, que no fue tan mediático como la Manada, obviamente, pero este pasó al revés. O sea, era un caso que claramente no tenía que haberse, en primera instancia, se condenó mucho más grave de lo que realmente luego acabó siendo en una segunda instancia. O sea, es un caso de 3 futbolistas del equipo de fútbol de la Arandina, de ahí el caso se conoce como el caso Arandina. Eran 3 futbolistas del equipo de fútbol de la Arandina que mantienen relaciones con una menor. Entonces, claro, ya partimos de la base de que eso es un delito, porque la chica tenía 15 años y tú en España, como decíamos, el consentimiento es importante, Totalmente. pero obviamente hay veces que por mucho que tú prestes consentimiento, no puedes prestar consentimiento. Si tienes menos de 16 años, por ejemplo, es un caso en el que no puedes, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? En este caso, los 3 chicos, creo que uno tenía 18 años, uno tenía 20, si no me equivoco, y otro tenía 28. Entonces, claro, a los 3 se les condenó por igual, como, si no me equivoco, como agresión sexual. Entonces, claro, luego, además que, ya te digo, no tenía ningún tipo de sentido porque se habían hecho peritajes psicológicos y tal, porque sí que hay una excepción en la que tú puedes mantener relaciones con un menor de 16 si se dan varias circunstancias. La primera es que el menor de 16 esté cercano a cumplir los 16. Esta chavala tenía 15 y creo que le faltaban, no sean 2 meses para cumplir los 16. La segunda de las circunstancias es que la persona mayor de edad esté cercana en edad a la víctima. Es decir, uno de los 3 chicos tenía 18 años. Entonces, ese sí que estaba cercano en edad. Y además, también tienes que estar cercano en madurez emocional. Algo que tiene que que verificar un psicólogo, un perito psicológico. Entonces, a este chico, por ejemplo, se le hicieron los test psicológicos, se dijo que estaba en madurez mental similar a la víctima, en edad era cercana a la víctima y la víctima estaba cercana a los 16 y él acaba de cumplir 18, pero aún así en primera instancia se le condenó. Obviamente, bueno, se armó la de Cristo también en el sentido de igual esta condena es injusta. El de 28, por ejemplo, no hay duda ninguna. Tienes 28 años ya, ¿qué narices haces haciendo esto que has hecho, sabes? Pero en el de 18, por ejemplo, al final se le absolvió. Porque se entendía porque de... cumplía. Sí, ha sido, claro, se entendía de, aunque la chica es menor de edad, realmente ha sido consentido, aunque teóricamente no podría consentir, en este caso sí podría consentir porque estás cercano en edad, porque tenéis misma madurez mental, porque tal, los peritos psicológicos lo han verificado, entonces este chico está absuelto. ¿Existen vacíos legales en torno al consentimiento, hablando de una persona mayor de edad? Claro, es que el problema está en la prueba, porque, claro, estamos hablando de que son delitos que por lo general se suelen cometer en la intimidad, o sea, en el sentido de se hacen a puerta cerrada, o sea, tú estás en una habitación y pues es la palabra de la persona que es la víctima y la persona que se supone es el agresor. Entonces, claro, ahí va a ser lo que hemos dicho, obviamente, si es que no, se para, ante la duda, se para, pero imagínate que no se ha parado o la otra persona a lo mejor no ha dicho que no, pero se entendía que no quería estar ahí, ¿vale? En ese caso, claro, es la palabra de uno contra la del otro. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, hay unas formas, también hay como unos criterios que ya puso el Tribunal Supremo para verificar que el testimonio de una víctima sea como carga de prueba, que es básicamente, tienen un nombre, pero es la persistencia en la acusación, que es en plan, siempre has contado, en plan, cuando has ido al médico a que te hagan un parte médico, has contado la versión. Cuando vas a la policía, cuentas la misma versión. Ante el juez, cuentas la misma versión. Ante amigas, si has contado algo, has contado siempre la misma versión, en plan de, siempre has mantenido la misma versión. Entonces, eso ya te da un plus de credibilidad de, joder, esta persona siempre está contando lo mismo, igual es que ha pasado así. Eso por un lado. Luego, que no tengas tampoco, no sé cómo se llama ahora mismo técnicamente, pero es básicamente que no tengas un motivo por el que mentir, que no tengas una animadversión hacia la otra persona para inventarte que ha hecho esto, por ejemplo, también. Y luego ya era pues que el testimonio tuviera sentido en sí,
que no hubiera unas incongruencias que dices, hostia, me estás contando aquí unas cosas que esto no se lo va a creer nadie, ¿sabes? Claro, entonces, si el testimonio tiene sentido, si no tienes ninguna animadversión ni nada contra la persona a la que estás acusando, y si además siempre has mantenido la misma versión, ya se puede considerar como prueba suficiente de cargo. Hablábamos como la manada marcó un antes y un después en la legislación española, impulsó cambios que derivaron en la ley del consentimiento. ¿Qué opinas del solo sí es sí? Yo creo que es una ley que está mal llevada. O sea, es lo que digo, realmente en cuanto a consentimiento, sigue igual. O sea, me refiero, no tienes por qué decir sí expreso, se entiende y como te lo he leído antes, la propia ley lo pone. O sea, es de actos que den a entender que está ese consentimiento. Entonces tampoco se necesita que sea expreso, que también se hablaba mucho al principio de vamos a tener que firmar un contrato para tal, no sé qué. No tiene ningún tipo de sentido tampoco, porque como hemos dicho, tú puedes revocar el consentimiento en cualquier momento. Entonces, si yo cojo y estamos en el sofá de mi casa y digo, vale, consiento hacer estas prácticas, no sé qué, quiero hacer aquí chuki con fulanito, vale, y luego nos vamos a la habitación y digo, hostia, mira, que me lo pienso mejor y no quiero. Se tiene que parar. No puedes decirme, bueno, pero es que tú has firmado previo un contrato, ahora tal. Entonces, eso no se decía y tal, todo lo que tú digas, pero eso no tiene sentido ninguno. Entonces, claro, ¿cuál es la problemática principal de esta ley y qué es lo que al final acabó pasando? Que, por cierto, yo hice un vídeo de esto antes de que pasara y al final dije, tal cual, que se ha liberado un montón, bueno, se han reducido penas, se han salido gente antes a la calle, porque claro, el problema que había antes era que estaba el abuso, como he explicado antes, y la agresión sexual por separado. Entonces, por cuestión de nomenclatura y que ya no haya abusos, porque todo es agresión sexual, se ha tenido que equiparar las penas. Entonces, ¿qué ocurre? Que se han equiparado para el abuso. Ahora es más a la alta, porque claro, las has tenido que subir a lo que antes era abuso para ponerlo para agresión sexual, pero lo que antes era agresión sexual las has tenido que bajar. Entonces nos encontramos, paradójicamente, que es para dar volteretas, nos encontramos con que, por ejemplo, el caso de la manada, como hemos dicho, es el que propicia que se haga esta ley. Y hay, de los condenados de la manada, si no me equivoco, al menos uno ya se ha beneficiado de esta ley porque, claro, se aplica como es favorable para ellos, porque te reduce la pena. Si tú hubieras sido condenado ahora por ese delito, tendrías menos pena, por lo tanto, se te puede aplicar ahora en retrospectiva, ¿vale? Entonces, claro, hay al menos uno que ya ha reducido su condena justamente por la ley de solo sí es sí, que salió de su caso. Entonces, claro, está un poco mal planteado. ¿Qué caso reciente te ha hecho reflexionar sobre justicia y sexualidad? El de Rejón. Así que eso es una fantasía. A ver, yo creo que el caso, o sea, desde un principio lo he dicho y luego conforme van saliendo más cosas, más cuenta creo. Yo creo que lo de Rejón es un Christian Grey wannabe malentendido. O sea, es en plan, pues claro, creo que es como, no sé, que justo lo que he dicho antes, digo, por eso es importante, si vas a hacer ese tipo de prácticas, hablarlo todo previamente, que quede todo claro, que estés seguro de que la otra persona está en el mismo rollo que tú, que está de acuerdo con lo que se está haciendo, y en este caso, hubo yo creo una falta de comunicación. Porque claro, o sea, Errejón sí, y esto también lo ha dicho Elisa Muliá, que Errejón al principio le dijo como, te voy a poner 3 normas esta noche. La primera es que no te puedes alejar a más de 20 metros de mí. La segunda es que vamos a estar solo 20 minutos. Y la tercera es que antes de que acabe la noche te voy a dar un beso. O sea, y luego entran al ascensor y en el ascensor le pega ahí un morreo y tal. Entonces, claro, tú ya ves más o menos, si entiendes un poco del tema y estás un poco en el rollo, dices, este tío se ha leído 50 sombras y viene aquí todo puesto. Entonces, claro, yo creo que fue un poco un fallo de conversación previa de expectativas. Porque también es verdad que luego en el momento en el que ella le dijo no, él paró. O sea, lo que pasa es que hasta que ella no le dijo no, él entendía llevamos un año hablando, porque llevaban un año hablando por Telegram, tal, no sé qué, dicho por ellos mismos 2 conversaciones subidas de tono, tal, se ha dicho esto, tú te has reído, parece que, ¿sabes? O sea, es como, él lo interpreta como, madre mía, qué puto amo soy, me la follo a todas,
Y ella lo era de jijiji, risa nerviosa de madre mía, este flipado, ¿de qué coño va? Entonces, claro, no había ahí, pues yo digo, es como muy ambiguo todo, tiene como una doble lectura, por una falla de comunicación por parte de uno, de decirle, oye, mira, a mí me gusta hacer aquí un poco el papelito de Christian Grey, ¿estás de acuerdo con esto? Y a la otra de decir, ¿dónde vas, flipado de las narices? Y que en el momento que le dijo, ¿dónde vas, flipado de las narices? El otro paró, que es lo importante. Pero claro, el problema es que hasta que no se lo dijo no paró, obviamente. De este caso ahora mismo lo que me viene a la cabeza es la escena de los juzgados, ahora mismo, de Elisa Muriá y el señor que quería salir. ¿Lo has visto? Ay, sí. Sí, lo he visto. Sí. ¡Paso! Sí, Que me lo he dejéis visto. salir. Madre mía. Es que España, si no existiera, habría que inventarla muchas veces, Sí. de verdad. Ya hemos pasado de la parte de las preguntas, ahora vamos a la parte de los minijuegos. Vale. Vamos a jugar al que prefieres. Yo te voy a dar a elegir entre dos opciones. Te tienes que quedar con una de ellas. No vale quedarse con las dos. Te tienes que mojar. Vale. ¿Empezamos? Venga, me parece Mira. bien. Sí. ¿Pizza o hamburguesa? Pizza. ¿Playa o montaña? Montaña. ¿Dominante o sumisa? Es mi posición sumisa. Aunque no lo parezca, pero sí. ¿Series largas o pelis cortas? Serie larga, porque total, las pelis me las veo en fascículos también. ¿Leer o ver vídeos? Ver vídeos. ¿Frío o calor? Calor. Yo soy de Valencia, aquí, las fallas. ¿Perro o gato? Perro. ¿Madrugar o trasnochar? Trasnochar, que se me da fatal levantarme por las mañanas. Vamos con las dos últimas. ¿Lluvia o sol? Sol. Sí, yo cuando estaba ya en plan de, para ya de llover aquí en España, yo no sé cómo hace la gente en Galicia. Digo, aquí me quitas 2 semanas de sol y yo no puedo más con mi vida, ¿eh? ¿Netflix o salir de fiesta? Yo ya con la edad que tengo, Netflix. Mira, vamos a jugar a la primera palabra. Yo te voy a decir una palabra y tú me dices lo primero que se te viene a la mente. Puede tener relación con la palabra que yo te digo o no. Vamos a jugar a Words. Fantasma. Vale. Fantasma. Ghosting. Vicio. Vicio. El tabaco. Me lo tengo que dejar. Curiosidad. Gato. Asesino. En serie. Morbo. Cachondillo. Red flag. No sabría decirte así una. La verdad. Tóxico. Crimen. Pasión también. Unicornio. Mujer. Dominación. Sumisión. Vergüenza. Ni comes ni almuerzas. Y las dos últimas. Orgasmo. Placer. Calcetines. Sí. Le quita un poco aquí la pasión. Bueno, estamos llegando al final de la entrevista. Yo creo que queda muy interesante. Sí. ¿Has estado Yo a gusto? espero haberlo explicado todo bien, ¿no? Sí, por supuesto, eso por supuesto. ¿Hay algo que te gustaría decir o que yo no te haya preguntado? No, yo creo que está más o menos todo lo que tenía preparado, o sea, perfecto. Mira, como es tradición en el confesionario de Sex Players, tienes que dejar una pregunta para el próximo invitado o invitada. Puede ser una pregunta caliente, totalmente random o divertida.
Y antes de que la formules, te vamos a dejar la pregunta que te han dejado a ti. Ah, vale, uf. Vale, te la ha dejado Ana, la chispa interior, es terapeuta sexual. No sabía que eras tú. Vale, vale. La pregunta es, ¿qué alimento te genera como placer al comerlo? Es que claro, yo encima que soy exquisita para comer, pero diría una fresa con chocolate. Fresa con chocolate. Sí. Eres golosa. Es que claro, hombre, es que la fresa sola no es lo mismo, con chocolate está mejor. Es que el chocolate está bueno. Sí, sí, sí. A ver, ¿yo qué pregunta puedo decir? Diría, ¿cuál es tu fantasía más inconfesable? Vale, la anotamos. Esa es complicada, ¿eh? Mira, estamos llegando ya al final de la charla. Ha sido una charla incómoda en algunos temas, vamos a decir, provocadora, pero necesaria. Sí, Muchas yo creo gracias que por sí. ayudarnos a entender mejor esa línea tan fina entre deseo, ley y realidad. Pues nada, gracias a vosotros por invitarme y cuando queráis, yo encantada. Perfecto. Pues muchas gracias. Un abrazo. Besico. Chao. Gracias, chao.